Cuando terminó la serialización de Jujutsu Kaisen, pasaron muchas cosas. Y sabemos que una de ellas fue que el fandom no quedó muy satisfecho. Para Asia, el personaje de Gojo era casi como un idol. Y cuando una amiga me explicó cómo funcionaba el fenómeno de Gojo Satoru en ese lugar, me di cuenta que es muy diferente a como lo hacemos aquí en Occidente. Que su propia historia lo tratara de una manera tan poco prolija en el arco final fue muy desesperante e injusto para varios, incluida yo. Muchos dentro y fuera del fandom acusan a los fans de Gojo de ser fans por moda y que el aprecio hacia este personaje es totalmente superficial, además de echarnos la culpa de la mala recepción que tuvo el final. Hay incluso quienes en Twitter se atreven a decir que los fans de Gojo no son fans verdaderos de Jujutsu Kaisen. Obviamente sabrán que yo no estoy de acuerdo con semejante afirmación y no puedo hablar de todos, pero sí puedo explicarles por qué me gusta a mí. Pero primero voy a hablarles del romanticismo. El romanticismo fue una corriente literaria y artística de los siglos XVIII y XIX que se manifestó como oposición al neoclasicismo y que daba mayor importancia a los sentimientos por encima de la razón. Cuando hablamos de romanticismo, no nos referimos al romanticismo amoroso, como se suele tratar en la actualidad, sino una especie de sentimentalismo general. Este movimiento que vino a irrumpir con el arte neoclásico que estaba establecido y aceptado como una norma, no fue casualidad y fue por dos cambios importantes en la historia de la humanidad: la revolución de las 13 colonias, que dio origen a lo que hoy conocemos como Estados Unidos de América, y la Revolución Francesa. Las obras románticas, tanto en la literatura como en las artes plásticas, tienen marcadas diferencias, pero hoy en específico les quiero hablar del héroe romántico. El héroe romántico es un arquetipo literario referido a un personaje que rechaza las normas y convenciones sociales, que ha sido rechazado o apartado de la sociedad y que se pone a sí mismo como el centro de su propia existencia. Las obras suelen enfocar más la historia en sus pensamientos que en sus acciones. Una de las características más importantes del héroe romántico es la rebeldía. Es normal incluso que el protagonista, en el que resulta este arquetipo, esté separado de su familia biológica, que funciona más como una parte más realista y sensata en oposición a él. También es común que viva de forma solitaria o rural. También es posible que el héroe romántico tenga un interés amoroso. Suele ocurrir mucho en esta clase de obras. Que este interés amoroso sea una persona que ha sufrido por largo tiempo siendo víctima de las tendencias rebeldes del héroe, sus destinos entrelazados a lo largo de décadas. E incluso esta tendencia de destino entrelazado con su interés romántico sea marcada desde su juventud hasta su muerte. Por lo que es súper común hacer que el interés romántico del héroe romántico sea una persona con la que tenga un devenir desde el pasado. Otra característica de los protagonistas románticos es el destino fatal. El mundo va en contra de lo que ellos desean perseguir, por lo cual ellos experimentan una serie de sucesos tristes y desgarradores. Todas estas experiencias suelen terminar muchas veces en la muerte del personaje, ya sea por motivos externos o por suicidio. Incluso en algunas obras aparecen ciertas referencias que anticipan este trágico final que le espera. Una forma más sencilla de identificar este movimiento es la forma en que los autores tratan el tema del yo, o sea, la individualidad, la lucha constante del individuo contra el sistema, el trato hacia el alma y la muerte, así como el destino trágico y la búsqueda ferviente de la libertad. ¿Cuáles son estos personajes que podemos tomar de ejemplo de héroes románticos? Edmundo Dantes, en la novela del Conde de Montecristi, de Alejandro Dumas, que me verán mencionar muchísimo porque es una novela que me gusta muchísimo. Víctor Frankenstein, en la novela de Mary Shelley, Frankenstein, que les recomiendo muchísimo leer porque tiene muchas reflexiones sobre el alma y el individuo, y hace una reflexión genial sobre el individuo como arma. Buenísimo. Steve Prime, en la novela de Nathan Hunter, Mejor ponte a aprender inglés. La letra escarlata. Y también podemos encontrar características de romanticismo en la obra de Edgar Allan Poe, tanto en su narrativa como en sus poemas. Y obviamente no podemos dejar de hablar de romanticismo sin hablar de la obra de Víctor Hugo, donde se hacen reflexiones muy importantes sobre la individualidad, el destino, la muerte, el sentido de la vida y la libertad, teniendo como representación toda su obra, pero yo quiero hacer especial énfasis en la novela Los Miserables y otra novela también que se llama Nuestra Señora de París. Esta última es la inspiración para la película de Disney del Jorobado de Notre Dame.
Luego de comentarles esto, seguro habrán estado atando cabos y muchas de estas características les habrán sonado a cierto personaje del que trata este video. Se trata de un arquetipo muy apreciado dentro de la literatura porque suelen mostrar disyuntivas interesantes entre la lucha interna que tenemos como individuos por favorecer nuestros intereses personales o priorizar el bienestar colectivo. Es normal que el público se sienta muy apegado a estos personajes por las reflexiones que suelen ofrecernos sobre su propia alma e individualidad, que al final también suelen ser reflexiones que de una u otra manera solemos tener nosotros mismos. Esta sensación de identificación que hace una parte importante del fandom de Jujutsu Kaisen con Satoru no es solo una fascinación por su diseño o por sus poderes. Bueno, puede que en el caso de muchos sea así, pero no en todos. Es una empatía que sentimos ante este personaje que nace con el deber de proteger a todos, que es talentoso, pero que tiene defectos y que se equivoca varias veces, que busca el mejoramiento continuo, que lucha contra las instituciones y el status quo y sobre todo es que antepone sus emociones y corazón para llevar a cabo sus ideales.